Digno es Dios de ser alabado. Mis amados, Dios les bendiga a todos. Amén. Dios les siga bendiciendo. Amén. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Pues en esta noche agradezco a Dios el Todopoderoso que me da la bendición de poder estar aquí una vez más para poder estar siendo portavoz de su santa palabra. Vamos a trasladarnos al libro de Proverbios, el capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Y allí estaremos leyendo el versículo 9. Leemos en el nombre todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Gloria al Señor. Muchas gracias por tus misericordias, por tus clemencias. Gracias, Señor, por la gracia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Exáltate y háblanos a través de tu palabra. Muchas gracias porque así lo harás, conforme a lo que tu siervo ha pedido. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos escogido este versículo bíblico del libro de los Proverbios. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. En otras palabras, está claro que los necios actúan en el pecado y para ellos es como si nada fuera. Pero los rectos tienen buena voluntad. Voluntad es una de las tres dimensiones integrantes de la personalidad. Voluntad. Voluntad para nosotros, los seres humanos, significa capacidad humana de decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Muchas personas han optado por tomar como el necio su voluntad en áreas que no son agradables a la voluntad de Dios. Y eso pues está visto a través de las edades. Los grandes acontecimientos donde Dios ha tenido que tomar grandes determinaciones nos dan a entender que precisamente es por ello que han ocurrido tantas gravedades de problemas en la historia. Hoy estaremos hablando sobre el tema voluntad, tomándolo también como uno de los grandes valores que la raza humana tiene que tomar en cuenta. Dios en su gloriosa misericordia, cuando creó la raza humana, la creó con libertad de elegir. La creó con albedrío, voluntad propia. Bendito sea el Señor. Los seres humanos jamás fueron
obligados a servir a Dios, sino que se les dieron ordenanzas claras de cómo ellos tenían que actuar si querían el bien y qué pasaría si hacían ciertas cosas que no era de acuerdo al plan o proyecto de Dios para ellos y por ende para nosotros. De ahí que yéndonos al libro de Génesis, gloria sea al Señor, nos damos cuenta que Adán y Eva fueron creados con voluntad para determinar, ¿verdad?, lo que ellos deseaban hacer. Por la determinación divina, Dios quiso que así fuera. En ningún momento Dios los subyugó, sino que les dio esa hermosa libertad de elección. Libro de Génesis, capítulo 2, gloria sea al Señor, y versículos 16 al 17 nos dicen lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si usted nota, Dios crea el hermoso jardín del Edén, donde hizo toda clase de árboles, donde había puesto todas las diferentes clases de animales que había creado. Y toda esa hermosura, más muchas que no mencionaré debido al tiempo, en detalle, las entregó en las manos del hombre. Le aclaró que de todo árbol que estaba en el huerto podía comer, que solo había un árbol, llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no debía comer. Usted notará y verá que Dios no le amarró las manos ni los pies para que él andara solamente donde Dios quería o deseaba que andara, sino que le dio la libertad para que él eligiera en su voluntad lo que deseaba. Pasó poco tiempo, relativamente hablando, y el hombre determinó usar su voluntad no para someterse a la palabra de Dios, sino para hacer con ella lo que vio que según él, según ella, ¿verdad?, lo que parecía mejor. Bendito sea el Señor. Esto pues dio clara realidad de lo que pasó en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es posible que usted ha pensado ya, pero el pastor nos refirió que allí hubo una tentación. Es cierto, allí estaba
la serpiente antigua, el diablo, Satanás, quien la tentó. Pero no ocurrió nada hasta que la decisión fue tomada y la voluntad propia de Eva, primeramente, se fue por el rumbo de elegir lo que Dios le había dicho que no hiciera. Cuando ella tomó uso de su voluntad y comió de aquel árbol, y haciendo uso de su voluntad continuó y entregó a Adán, y Adán haciendo uso de su voluntad comió, entonces vino el error completo de haberle fallado a Dios. El albedrío o la voluntad en el humano no ha sido quitada. El humano tiene la gran ventaja de tener voluntad para accionar, para determinar, para hacer cosas. Bendito sea el Señor. Lo importante ahora es qué uso estamos haciendo nosotros como humanos de nuestra voluntad. Primeramente entendiendo que a quien le debemos nuestra creación y a quien le debemos la vida, bendito sea el Señor, es al Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Según entendemos, el Creador determina las cosas por voluntad propia. Esa voluntad de nuestro Creador es perfecta. El libro de Romanos nos da un indicio importante sobre la perfección de esa voluntad. En el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 2, leemos lo siguiente. Gloria sea al Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Gloria sea al Señor. De manera que con esa hermosa y buena voluntad llenó al hombre, pero le dio libertad de elección, que pudiera hacer uso de su libertad, y el hombre penosamente tomó el camino extraviado. Pero lo que vemos después es que las consecuencias de haber tomado una elección incorrecta o hacer uso de su voluntad en forma incorrecta trajo consecuencias muy negativas, las cuales observamos allí mismo en el libro de los principios, el libro de Génesis. En este caso, el mismo capítulo 3 y los versículos 7 al 19 nos detallan en el orden siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron ahora? ¿Por qué se vieron desnudos? ¿Por qué huían de la presencia de Dios que siempre estaba con ellos, visitándolos y hablando y conversando con ellos? ¿Por qué ahora no podían ni siquiera presentarse ante la presencia de Dios? Habían quebrantado
¿verdad?, los límites que Él les había puesto, y ahora el pecado se había apoderado de ellos por haber hecho uso incorrecto de la voluntad que tenían. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Al hombre, porque el hombre había recibido el mandato y el hombre era quien tenía que conducir las cosas. Era la cabeza y tenía que dirigir todo. Fue al primero que llamó y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bendito sea el Señor. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Excusas tras excusas. Bendito sea el Señor. Dios sabe por qué pide cuentas. Porque cuando un ser humano dice: yo voy a hacer esto, y lo determina, difícilmente, a veces lo matan, mejor muere y no vuelve atrás. Recordamos cuando el hombre estaba, ¿verdad?, en la acción de determinar hacer una torre, la torre de Babel. Cuando iniciaron, que se pusieron de acuerdo y solo tenían un idioma, Dios tuvo que detenerlos. Porque el mismo Dios dijo que si no los detenían, ellos iban a seguir con su proyecto de su torre, y su plan era llegar hasta el cielo. Bendito sea el Señor. Aleluya. La voluntad del hombre es sólida, es fuerte, siempre y cuando el hombre, igualmente de la mujer, así quiera mantenerla. Bendito sea el Señor. Pero ahora, al quebrantar y usar erróneamente su voluntad, las excusas inician. Entonces, gloria sea al Señor. Versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente. Bueno, vamos a escuchar a Eva. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí resalta, gloria sea al Señor, la promesa de victoria futura de la mujer sobre la serpiente. Pero sigue diciendo el versículo 16, y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bendito sea el Señor. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La gran comodidad de vida, la tranquilidad que tenían, el bien de que gozaban y el cuidado y protección directa, aún más directa de Dios, con que disfrutaban, ese día lo perdieron. No significaría que Dios lo abandonaría para siempre, pero perdieron la comunión con Dios, porque ellos mismos hicieron una división entre Dios y ellos. ¿Por qué? Porque la voluntad de ellos no fue seguir el plan de Dios, lo que Dios le había dicho de lo bueno, y no eligieron lo bueno, eligieron lo malo. Bendito sea Dios. Nosotros, amados, sabemos que Dios desea lo mejor para la raza humana. Podríamos entonces entender que si el hombre no hubiera hecho uso incorrecto de su voluntad, las cosas hubiesen sido diferentes. Pero se perdió el bien que existía para su ser, y por ende toda la raza humana alcanzó a recibir de este castigo. Bendito sea el Señor por elegir incorrectamente. Bendito sea Dios. Entonces podríamos entender que en todo ser humano dotado de voluntad, ¿verdad? La voluntad puede ser dirigida hacia el bien o dirigida hacia el mal. El hombre tiene la oportunidad de escoger. Dios en su gloriosa misericordia nos envió ayuda desde los cielos para que el mal que había caído sobre la faz de la tierra no continuara siendo, bendito sea el Señor, lo único que el hombre pudiera tener. Lo primero fue que Él escogió un pueblo de entre la raza humana. Escogió un hombre en el cual, gloria sea el Señor, encontró que podía poner su confianza, es decir, poner las cosas que él tenía y las depositó sobre Abraham, a quien prosperó y bendijo en gran manera. La palabra de Dios nos dice que Abraham fue su gran amigo, gloria al Señor, y de sus lomos Dios levantó un pueblo que todos conocemos, llamado el pueblo de Israel, a quien Dios le indicó nuevamente los parámetros de su gloriosa voluntad para que el hombre pudiera levantarse de ahí en adelante y alcanzar en él, gloria al Señor, los disfrutes que se habían perdido. Bendito sea Dios. Es cierto que empezaría con una tierra prometida, otra vez. Una tierra que fluía leche y miel, bendito sea el Señor, pero las bendiciones a favor de la raza humana no se quedarían allí. Vimos en el versículo 15, gloria sea al Señor, de este capítulo 3, cómo Dios declaró que pondría enemistad entre la mujer y entre la serpiente, gloria sea Dios. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí vino la hermosa promesa de que Dios de la mujer levantaría una simiente para entonces dar no solamente a un pueblo que fuera el pueblo de Israel,
sino a toda la faz de la tierra, la oportunidad de que la faz de la tierra entera conociera su voluntad. Voluntad que el hombre había quebrantado al principio. Voluntad que el hombre había perdido al principio. Podía ser recuperada de nuevo para reintegrarse. Gloria sea al Señor, a su Creador y a las bendiciones que su Creador le iba a ofrecer y le ofrece por la eternidad. Dios exhortó a Israel y podemos tomarlo en cuenta nosotros hoy en día. En el libro de Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Muchas veces escuchamos de los juicios de Dios y de los castigos de Dios. Pero si entendemos a Dios y entendemos que Él es amor y entendemos su voluntad, nos damos cuenta que Él no quiere la perdición de la raza humana. Él tampoco quisiera que el ser humano fuera condenado. Su voluntad y deseo es que escoja, pues, la vida, que escoja el bien eterno. Gloria sea al Señor. Para eso, gloria sea al Señor, lo aclara aquí, diciendo, escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. No podemos ignorar, bendito sea el Señor, que Jesucristo, al entrar en la faz de la tierra, nos empezó a enseñar el plan glorioso de la salvación y que estribó siempre sobre la voluntad de Dios. Nosotros, como creyentes, hemos elegido esa voluntad, pero sabemos que hay muchos hombres y mujeres en la faz de la tierra que todavía no la han elegido. Nosotros fuimos enseñados para que esa voluntad sea hecha en nuestras vidas. Por eso, cuando leemos el libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 10, oímos al Señor Jesucristo con toda buena gana, con todo buen deseo y con toda buena disposición. Cuando Él dice, gloria al Señor, mas tú, gloria al Señor, vamos al versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando nosotros entendemos esto como creyentes, entendemos que bajo la voluntad de Dios es que Dios quiere que vivamos, es que tenemos que estar sujetos. Muchas veces en la tierra la gente cree que lo sabe todo, pero Dios sabe que nuestros conocimientos son limitados. Por eso nos dejó una guía para que comprendamos más allá de nuestro entendimiento, comprendamos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Si podemos entender esto a grosso modo o en todo momento,
de nuestras vidas, entonces nos podremos conducir en forma agradable ante los ojos de Dios y poder estar, gloria al Señor, de acuerdo con lo que Dios se ha planificado para nosotros. Dios tiene un plan amplio, bien vasto, pero no se podrá lograr, ningún ser humano lo podrá lograr si no se sujeta a su gloriosa voluntad. Por eso cuando Jesús dice, gloria al Señor, venga a nos tu reino y hágase tu voluntad, nos está diciendo que permitamos que Él reine sobre nosotros y que hagamos lo que Él quiera que se haga. Jesús mismo cuando vino a la faz de la tierra fue muy claro. En muchas ocasiones Él aclaró que Él no había venido a hacer lo que Él quería de sí mismo, bendito sea el Señor, sino que había venido a hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Si comparamos o tomamos algunas escrituras del libro de San Juan, vamos a tomar primero el capítulo 5. San Juan capítulo 5 y su versículo 30. Gloria al Señor. Allí leeremos lo siguiente. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bendito sea el Señor. La del Padre, del que se paseó en el jardín del Edén y le preguntó a Adán que dónde estaba, después que hizo uso, gloria al Señor, de la voluntad propia y no de la voluntad de Dios. ¿Qué aconteció? Se había extraviado el hombre, había elegido mal, había tomado el camino incorrecto. Hoy en día muchos han tomado el camino incorrecto y equivocadamente dicen, no, yo hago lo que me da la gana, yo hago lo que quiera, pero no sabiendo que el mundo está dividido en dos grandes reinos, el reino del bien y el reino del mal. Bendito sea el Señor. Que cuando un ser humano, bendito sea Dios, decide hacer lo que Él quiera hacer, no es en realidad todo lo que Él quiera hacer que lo que va a acontecer. Es los deseos de su carne. Y su carne está adaptada a la maldad. La palabra de Dios dice que la vida del hombre empezó a ser de continuo el mal. La palabra de Dios también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos erróneamente tomamos decisiones y determinaciones bajo nuestra voluntad y de repente nos encontramos que estamos equivocados. Bendito sea el Señor. Dios no quiere que nos equivoquemos. Por eso Él trata de que conozcamos su voluntad, de que conozcamos su deseo. Gloria sea al Señor. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su deseo? Y por eso Cristo vino a hacer su voluntad y a cumplir su deseo. Su deseo maravilloso que está declarado. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Hablando un poco más sobre lo que dijo Cristo acerca de la voluntad del Padre, nos vamos al libro de San Juan, capítulo 6 y versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bendito sea el Señor. Él vino a abrirnos un camino hermoso, a volver a reconciliarnos con el Padre, a romper, gloria al Señor, con tomar nuestras propias decisiones sin ninguna guía, no conociendo las verdades de la vida, no conociendo las dificultades de este mundo,
no conociendo las trampas que hay. Bendito sea el Señor. Dije ahorita, a veces uno cree que uno toma una decisión, ¿verdad?, en su voluntad, piensa que es la correcta. Si no está dentro de los parámetros de la voluntad de Dios, el enemigo, el diablo, aprovecha la oportunidad y nos engaña. Bendito sea el Señor. Fuimos testigos de esas grandes verdades cuando estábamos en el mundo. El enemigo nos engañó no una y otra vez, en muchas ocasiones, con diferentes cosas. Bendito sea el Señor, que creíamos que eran buenas. Así está dicho en la palabra de Dios. Hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque el hombre no lo sabe todo. El hombre no es omnisciente. Bendito sea el Señor. El hombre, el ser humano, nosotros tenemos limitaciones de conocimiento. Y eso pues no nos ayuda mucho en el sentido de las decisiones y determinaciones que tomamos. Cuando no la tomamos por las reglas o las ordenanzas divinas, podríamos estar extraviados en un momento dado. Bendito sea el Señor. Dios en su gracia ha permitido que se hagan cosas hermosas y que el hombre pueda tomar ciertas determinaciones que han ayudado a la raza humana. Es cierto, bendito sea el Señor. Pero cuando determinamos, gloria sea el Señor, por nosotros mismos, y Dios no está de acuerdo con lo que hayamos determinado, hay un peligro inminente a través de nuestras determinaciones. Hoy en día, la voluntad debe ser usada cuidadosamente. Si bien la tenemos, gloria sea al Señor, para usarla en cualquier momento, no debiéramos olvidarnos de la voluntad de Dios cuando ejerzamos nuestra voluntad. La voluntad de Dios, agradable y perfecta, como ya hemos visto que es, nos va llevando al camino correcto, nos va llevando a la verdad, nos va guiando por la vida y nos entrega a la eternidad ante la gloria del Padre. Cuando nosotros, gloria sea al Señor, comprendemos que con Dios todo y sin Él nada, nos adaptamos a ser seres humanos guiados por la perfección divina. No somos perfectos, pero Él, con su perfección, nos ayuda para que nuestra imperfección en sus gloriosas manos pueda ser perfeccionada. Recordamos al alfarero, bendito sea el Señor, y las vasijas de barro que eran construidas. El barro blando, bendito sea el Señor, tiene que ser tratado por un experto en forma correcta para lograr, bendito sea el Señor, que dé el vaso correcto, que pueda lograr lo correcto. Nosotros somos los seres humanos, ese barro en manos del gran alfarero, nuestro Dios Todopoderoso. A través de su gloriosa voluntad nos va llevando para perfeccionarnos y hacernos esa vasija apta para toda buena obra y que perdure por la eternidad. Bendito sea el Señor. Si leemos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3, escucharemos allí, gloria sea al Señor, algo que debemos oír en esta hermosa hora. 1 Tesalonicenses 4:3.
Gloria al Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Allí vemos expresa la voluntad de Dios, diseñada en un orden importante. La voluntad de Dios es vuestra santificación. No queremos ser malentendidos por muchos seres humanos que le agrada solo hacer lo que ellos quieran. Pero sí queremos aclarar que este mundo tiene muchas cosas que ustedes amigos, desconocen. Si no vamos con Dios, si no somos guiados por Dios y su santa palabra, vamos en oscuridad. Por eso es necesario que resplandezca en nosotros la luz. La luz. Cuando la luz resplandece en nosotros, entonces vemos claramente. Cuando se habla de luz, se habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios quiere que seamos santos. A final de cuentas, la santidad es la que nos llevará ante la presencia de Dios. Pero no podemos ser santos por nosotros mismos. Tenemos que recibir a aquel que vino a limpiarnos y purificarnos del pecado. Gracias a Dios, muchos lo hemos hecho, pero hay otros que todavía no lo han hecho. Muchos quieren alcanzar esa linda comunión con Dios, pero hay que sujetar la voluntad tuya a la voluntad de Él. Cuando tu voluntad se sujete a la voluntad de Él, entonces Él va a ser tu Señor. Por eso está expresado claramente, gloria sea al Señor, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Cuando se puede permitir al Señor Dios Todopoderoso que sea el Señor de nuestras vidas, se está diciendo entonces que Él es dueño y amo de nuestro ser. Se está diciendo que ya no es mi voluntad la que cuenta, sino la decisión y voluntad que Él tome para su gloria. Si logramos que esto sea así, entonces todas esas promesas hermosas, hasta reunirnos con Él por los siglos de los siglos, pasan a ser nuestras. Pasamos a ser herederos por la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Recuerda, Jesucristo mismo estuvo sujeto al Padre y en momentos difíciles como Getsemaní dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú y yo, creados por Él, tenemos también que decidir lo mismo. Que nuestra voluntad sea sujeta a Él para gloria de su nombre. Dios desea que tú seas un hombre de buena voluntad. Dios desea que tú seas una mujer de buena voluntad. Pero la voluntad agradable y perfecta que te ayudará a hacer lo mejor en una voluntad perfecta, la tiene Dios para ti. Por lo tanto, es el momento oportuno de decir: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No desaproveches la oportunidad. Un día este mundo
ha de terminar. Un día las cosas que hay en este mundo pasarán. El cielo y la tierra van a pasar. Así lo declara la palabra de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que sea hecha su voluntad y no la nuestra. Que sea hecha la voluntad de aquel que nos creó y no la nuestra. Y veremos entonces que su reino, que ha empezado y ha descendido desde aquel tiempo que llegó Cristo a la tierra, sobre la faz de la tierra, seguirá generando vida, bienestar, gozo y muchas cosas más, no solo por un tiempo en nosotros, sino por la eternidad, al ser todos hacedores de lo que Él ha determinado que hagamos y no de lo que nosotros muchas veces equivocadamente habíamos elegido hacer. Pues Dios me les bendiga, Dios les guarde y vamos a seguir haciendo su voluntad aquellos que ya la conocemos.